Hola, yo soy Miguel Ángel Cardona y quiero presentarles el Burj Khalifa, no solo como un edificio, no solo como el edificio más alto del mundo, sino como la demostración impresionante de cómo la ingeniería moderna puede crear sistemas que parecen tener vida propia. A simple vista, es solo una torre majestuosa, pero detrás de ese brillo de acero y vidrio se esconde una red de procesos tan coordinada que podríamos compararla con el funcionamiento de un organismo. Cada pieza, cada cable, cada conducto cumple con una función específica para mantener estable, seguro y habitable, y eso es lo que lo quiero convertir en algo más que una estructura, en un sistema vivo, en un equilibrio constante con su entorno. Hoy junto a mis compañeros Miguel Giraldo y Jorge Ordóñez vamos a analizar el Burj Khalifa. Desde mi mirada sistemática yo explicaré cómo se organiza internamente y cómo se representa a través de su diagrama. Luego Miguel nos mostrará su comparación con un sistema computacional y finalmente Jorge explicará cómo el sistema integra físicamente su construcción. El Burj Khalifa es un sistema abierto, complejo, dinámico y artificial. Ahora sí, según la teoría general de los sistemas podemos identificar 11 elementos principales. Componentes son todas las partes físicas y técnicas que lo conforman: los cimientos, las columnas, los pisos, los ascensores, los sistemas eléctricos, el agua y también las personas que lo habitan. Cada componente cumple una función, cumple una tarea esencial y la falla de uno puede afectar a todo el conjunto. Entradas. Estos son los recursos del sistema que necesita para operar: energía, electricidad, agua, aire, materiales y datos. Por ejemplo, el edificio recibe información constante de sensores que miden la temperatura y viento. Procesos. Son la transformación interna que convierte esas entradas en resultados útiles. El sistema de aire acondicionado, los ascensores o la red eléctrica toman los recursos y los distribuyen inteligentemente para mantener el equilibrio. Salidas son los resultados de ese proceso: la iluminación, el confort térmico, movimiento vertical, la seguridad y el bienestar. Lo que los visitantes experimentan es la realidad, es el resultado visible del sistema funcionando bien. Retroalimentación es el conjunto de sensores y controles que analizan lo que ocurre a tiempo real y ajustan los procesos automáticos. Por ejemplo, si una zona está más caliente, el sistema redirige el aire frío hacia allá. Objetivos. El propósito general del sistema es ofrecer espacio habitable, eficiente, seguro y simbólico que representa la innovación de Dubái. Ambiente. Es el entorno externo, el clima, el desierto, la ciudad, la tormenta, la arena y toda la infraestructura que lo conecta al resto de Dubái. Límites son los bordes físicos que separan el sistema de su entorno, sus muros, cimientos y fachadas que marcan hasta dónde llega su control y dónde empieza su exterior. Sinergia es la cooperación entre todas las partes, es la forma y los materiales, los sistemas eléctricos y los ascensores trabajan de una forma conjunta para que todo funcione bien y sin interrupciones. El poder del Burj Khalifa no solo está en la parte por separada, sino como todas interactúan entre sí. Entropía representa el desgaste natural del sistema. Con el tiempo los materiales se deterioran. Por la limpieza y el mantenimiento constante se reduce esa pérdida de desorden. Homeostasis es su capacidad para mantenerse estable ante los cambios de entorno. Cuando el viento sopla con fuerza o sube la temperatura, los sistemas intentan ajustarse a su comportamiento para compensar. Cada uno de estos elementos trabaja en conjunto, y cuando los observamos en el diagrama entendemos cómo se interconectan para mantener vivo el edificio. El diagrama es el sistema. Ahora pasamos en representación visual de todo este funcionamiento. Podemos imaginarlo como un mapa circular o un flujo constante donde las entradas alimentan a los procesos y el proceso genera salidas y la retroalimentación mantiene el equilibrio. Entradas. A la izquierda del diagrama están las entradas, los recursos que dan vida al edificio, dan los datos, la energía, el agua, aire y materiales. Sin ellos el Burj Khalifa se deterioraría por completo. Por ejemplo, el aire fresco se introduce desde las plantas mecánicas, la energía eléctrica se distribuye desde la red de Dubái y los sensores entregan información constante sobre cada piso. Procesos. En el centro, estos procesos están donde la energía se transforma en servicios, el aire pasa a sistemas de
climatización inteligente, el agua se bombea a más de 160 pisos y los ascensores analizan la demanda de pasajeros para optimizar su movimiento en tiempo real. Todo es automatizado, el edificio aprende, responde y ajusta, funcionando a segundo a segundo. Salidas. A la derecha encontramos las salidas, el resultado visible del sistema en acción, el confort de los visitantes, la iluminación eficiente, la temperatura regulada, los funcionamientos de los ascensores y la sensación estabilizada. Cada experiencia dentro del edificio es una prueba que el sistema interno cumple con sus objetivos. Retroalimentación. La retroalimentación cierra el ciclo, los sensores reportan datos constantes a una central de control. Si hay un exceso de calor o consumo, los procesos se reajustan automáticamente. Es como si el Burj Khalifa tuviera un sistema nervioso que detecta lo que pasa y corrige rumbo en tiempo real. Entorno. Finalmente todo el diagrama está rodeado por el entorno, la ciudad, el clima, el desierto y la energía externa que lo alimenta. El Burj Khalifa no vive aislado, sino que respira con su entorno, lo que sucede afuera impacta adentro y viceversa. Imaginemos un día en Dubái con la temperatura que llega a los 42 grados y el viento cambia de dirección. Los sensores detectan el cambio, los sistemas ajustan el aire acondicionado, los ascensores adaptan su velocidad según la cantidad de pasajeros y las luces se regulan para reducir el consumo eléctrico. Todo esto ocurre según su intervención humana. Es como si los sistemas en acción se autorregularan y equilibraran. El Burj Khalifa demuestra que es un edificio que puede funcionar como un sistema vivo, tiene entradas, procesos, salidas, retroalimentación y equilibrio, igual que cualquier organismo natural o digital. Su verdadero logro no es solo una altura, sino la inteligencia estructural que lo mantiene estable en medio de un ambiente cambiante y extremo. El diagrama y los 11 elementos no son solo una teoría, sino una manera más clara de ver cómo la ingeniería y la vida pueden parecerse más de lo que imaginamos. Y con esto le doy paso a mi compañero Miguel Giraldo, quien explicará cómo este mismo análisis puede compararse con un sistema computacional desde los datos, cómo fluye la precisión con la que el Burj Khalifa distribuye la energía y movimiento. Antes de hablar de comparaciones, entendamos qué tipo de sistema es el Burj Khalifa. No solo es el edificio más alto del mundo, es una estructura viva donde cada parte cumple una función dentro de un todo. Primero, según su criterio, es un sistema abierto donde está en constante intercambio con su entorno, recibe energía, agua, aire, datos y personas y devuelve confort, iluminación, información y equilibrio ambiental. Podríamos decir que el Burj Khalifa respira junto con la ciudad, lo que ocurre fuera afecta su funcionamiento interno. Segundo, según el número de elementos, es un sistema complejo con miles de partes conectadas, ascensores, ventilación, energía, seguridad, agua y comunicación. Si una falla ocurre en un punto donde puede afectar al resto, todo está diseñado para trabajar coordinado como un organismo o un software bien programado. Tercero, según el movimiento, es dinámico. Aunque parezca inmóvil, por dentro nunca está quieto. Temperatura, viento, cantidad de personas, consumo eléctrico, todo cambia constantemente y el edificio se ajusta solo para mantener estabilidad. Y por último, según los insumos del medio, es artificial. Existe gracias a la tecnología, la ingeniería y la supervisión humana. Sin mantenimiento ni datos, el sistema dejaría de funcionar. En resumen, el Burj Khalifa es abierto, complejo, dinámico y artificial, un organismo urbano vivo que vive, cambia y se adapta. Ahora sí, pasemos a la comparación con un sistema informático tipo LTP. A simple vista parecen opuestos, uno es físico y el otro digital, pero ambos funcionan bajo la misma lógica sistémica. Entropía. El Burj Khalifa, la entropía es física, el viento, la corrosión, el desgaste natural. El sistema cloud es lógica, el código se vuelve obsoleto y necesita mantenimiento. En ambos casos, si no se actualiza, el sistema falla. Sinergia. El Burj Khalifa tiene sinergia cuando todos sus subsistemas trabajan juntos, ascensores, ventilación, energía y el OLTP. También cuando cada microservicio colabora. La fuerza no está en las partes, sino en cómo se integran. Medición de salidas. El Burj Khalifa mide temperatura, energía, presión. El OLTP mide rendimiento y latencia. Ambos usan tableros de control para monitorear su funcionamiento. Escalabilidad. El edificio solo puede crecer con obras físicas y tiempo. El sistema en la nube se escala en segundos añadiendo servidores. Uno crece con concreto y el otro con clics.
Arquitectura de subsistemas. El Burj Khalifa tiene módulos físicos, cimientos, ascensores, ventilación. El OLTP tiene módulos lógicos, bases de datos, servidores, balanceadores. Ambos son modulares, solo que uno está hecho de acero y el otro de código. Entradas críticas. El Burj Khalifa necesita energía, agua y mantenimiento. El OLTP necesita conexión, electricidad constante. Sin entradas ambos colapsan. Homeostasis. Ambos se autorregulan. El Burj Khalifa usa sensores para controlar el clima y consumo. El OLTP usa balanceadores y autoscaling para mantener estabilidad. Límites. En el edificio los límites son físicos, muros, cimientos, fachadas. En el sistema cloud son virtuales, firewalls, APIs y reglas de acceso. Cada uno define su propio alcance dentro del entorno. Entonces, si nos vamos con una misma mirada, el Burj Khalifa y un sistema en la nube siguen los mismos principios. Nacen, operan, se degradan, se autorregulan y evolucionan. Uno lo hace en acero y concreto y el otro en código y datos. Y con esto le doy paso a Jorge, que nos va a explicar cómo toda esta teoría se convierte en realidad dentro de la construcción del Burj Khalifa. Ya sabemos que el Burj Khalifa es el rascacielos más alto del mundo, y si les dijera que este rascacielos se enfrentara a una tormenta de arena que va a 100 km por hora, el rascacielos parecería invencible, pero la verdad no es así. Él no depende solo de su acero ni cristal, él depende de un flujo interrumpido de electricidad en sus cimientos, lo que un simple fallo eléctrico podría con el tiempo comprometer toda la estructura. Hoy no vamos a hablar de las vistas hermosas que tiene este rascacielos, hoy vamos a viajar a las profundidades de Dubái para desentrañar toda la maravilla arquitectónica que compone este rascacielos. El primer gran reto que tuvieron los ingenieros fue dónde apoyar el edificio más pesado del mundo. Todo gran edificio necesita una base sólida, un estrato de roca dura sobre el cual descansar. Vamos a pensar en ello, como los cimientos de una casa, pero en Dubái los ingenieros se encontraron con un problema que era que no había roca sólida, todo era arena suelta y roca sedimentaria débil. Cavaron más o menos hasta 140 metros donde no encontraron nada. Entonces construir sobre esta base sería como intentar levantar un castillo de arena sobre la arena misma. Así que el asentamiento sería algo catastrófico. Los ingenieros encontraron una solución, y la cual fue vencer la arena con fricción. Aquí era donde entraba la idea del ingeniero en jefe Bill Baker. Fue una solución que cambió la forma de ver la construcción. Él decía que si no se podían apoyar en algo, deberían agarrarse a algo, y la solución que él planteaba era la fricción. Él planteó un diseño que se basaba en una cimentación de balsa ampliada. Esta era una losa enorme de hormigón que tiene más o menos un grosor de 2 personas adultas. Debajo de esta balsa se anclaron 192 pilotes de hormigón armado que se hundieron más o menos a 50 metros de profundidad. Esto equivalía a un edificio de 10 pisos de profundidad. Construir esta balsa fue una batalla pues bastante dura, porque al momento de vertir grandes cantidades de hormigón se necesitaba una temperatura mínima de 40 grados Celsius, lo cual en Dubái es algo imposible. Entonces la única solución pues que encontraron fue trabajar de noche, y también decidieron mezclar el hielo con el hormigón para poder mantener una temperatura estable en el hormigón y así trabajar correctamente, ¿cierto? Una de las dificultades también que se encontraron fue el agua subterránea. Cuando ellos decidieron perforar agujeros para los pilotes, el agua salada subterránea amenazó con derrumbar las paredes para estos pilotes. Entonces se decidió utilizar un fluido de perforación que se llama lechada. Este fluido es más denso que el agua. Este fluido ejerce una presión hidrostática contra las paredes, manteniéndolas estables mientras se puede trabajar. Al trabajar hormigón, el hormigón es autocompactante en perforaciones profundas y es imposible utilizar pues como vibradores para eliminar las burbujas. Entonces por ello se utiliza un tipo especial de hormigón que fluye como un líquido. Este hormigón se llama CSC o C60, asegurando pues rellenar cada espacio a la perforación por sí solo.
Al avanzar con la construcción se encontraron pues con dos enemigos silenciosos, el cual fue el viento y la corrosión, ¿cierto? Una vez asegurada toda la cimentación, contra la gravedad quedaba pues el viento y la sal, y también pues para combatir las tormentas de arena y los fuertes vientos se aplicó un principio de anclaje. Este fue que en lugar de distribuir de manera uniforme, se concentraron más pilotes en los bordes de la base, en las alas del edificio. Esto creó un anclaje mucho más fuerte contra las fuerzas laterales, similar como pegar a un objeto por los bordes. Lo hace más estable que pegarlo pues desde el centro mismo. Finalmente hablaré de la electricidad y su función que tiene en este edificio. El agua subterránea es salada y altamente corrosiva para el acero de refuerzo dentro de los pilotes, y ya sabemos que los pilotes estaban conformados pues más que todo por acero, y para evitar que estos se oxiden y se desintegren se implementó un sofisticado sistema de protección catódica, el cual era hacer pasar corriente eléctrica controlada a través de las barras de acero para convertirlas en un cátodo. Esto evita la corrosión, pero requiere un suministro eléctrico constante y preciso, porque ya sería que demasiada corriente podría hacer que el acero se volviera frágil y quebradizo, haciendo pues que el proceso de catodización fuera en vano y los pilotes sufrieran un grave daño de corrosión. En conclusión, el Burj Khalifa es un ejemplo extraordinario de la ingeniería de sistemas, donde no solo su diseño en Y no solo le da una estética icónica, sino también le proporciona una estabilidad necesaria para resistir las cargas extremas del viento. El del edificio nos demuestra los principios de la teoría general de sistemas, mostrando cómo la sinergia entre sus subsistemas, como ya sabemos toda la protección catódica contra la corrosión y su compleja estructura, es crucial para su supervivencia y homeostasis. En esencia, el edificio es una clase magistral sobre cómo la ingeniería élite puede crear sistemas complejos y abiertos que luchan contra la entropía, el desgaste natural, garantizando así su durabilidad y funcionamiento a largo plazo. Muchas gracias por su atención, profesora Viviana, y esperamos que tengan un feliz resto de día.